Muy buenas noches, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual. En esta ocasión, como es bien sabido y tal y como se señala de manera específica dentro de nuestro programa de estudio, vamos a dar inicio con la materia financiamientos públicos y privados y por ello estamos abordando nuestra primera unidad. Dentro de la primera unidad vamos a hablar propiamente de los derechos humanos, pero de manera específica, ¿cuál es el costo de los derechos humanos? ¿Cómo se reconoce de manera específica la importancia, no únicamente para que tenga la obligatoriedad del Estado de poder establecer todas aquellas políticas públicas, la emisión de recurso etiquetado y que se redireccione realmente para la gestión, la promoción, la protección, la salvaguarda de manera mucho más amplia de todos aquellos derechos que nos son atribuidos a nosotros por nuestra condición de persona? Y en ese mismo sentido, bueno, también cuánto es el costo de estos derechos humanos y de dónde se obtiene todo este recurso que, repito, debe ser sí o sí redireccionado en pro de nosotros como individuos y para que exista, ¿no? Esta tutela efectiva y esta protección mucho más amplia de los derechos. Y por tanto, vamos a hablar pues del costo real de la libertad y los impuestos, cuál es el costo de los derechos humanos, cómo funciona el Estado, ¿no? Como una precondición de los derechos, el Estado también y la protección de los derechos, la necesidad en todo momento que tiene o que debe tener el Estado para poder actuar. Y en ese mismo sentido, bueno, apreciables alumnas y alumnos, vamos a retomar de manera específica cómo estos funcionan, ¿no? Cómo existen las políticas y el presupuesto público con enfoque a los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de manera específica de los derechos humanos, de manera genérica, vemos que los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos nosotros como individuos y que existe luego entonces esta responsabilidad que emana tanto a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, para que todos, independientemente dentro del ámbito de competencia, pues realicen esta tutela efectiva, esta garantía y esta protección de los derechos humanos, ya que, como bien decimos, estos derechos humanos definen las condiciones que requiere todo ser humano y todo ciudadano para poder acceder a un derecho y a una vida digna durante todo el ciclo de vida, ¿no? Estas condiciones, bueno, establecen un entorno social que debe estar luego entonces garantizado por este conjunto de normas, pero también por este conjunto de instituciones sociales que regulen cada grupo social, también cada sociedad y, por qué no decirlo, ¿verdad? Cada estado. Por esto decimos que los derechos humanos son todos aquellos conjuntos de prerrogativas sustentadas, como ya comentábamos, en la dignidad humana. Y cuando hablamos de la dignidad humana, aquí subsume o engloba todos los derechos que tenemos como personas, llámese la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta realización efectiva, pues es indispensable para que exista un desarrollo integral de las constituciones de los estados, de los tratados internacionales, de las leyes y obviamente también de los reglamentos. Entonces, por ello se dice que estos derechos son subjetivos. ¿Por qué? Porque son expectativas que en un momento, tanto por acción o por omisión, un sujeto de derecho tiene de manera puntual con respecto a otro sujeto que en un momento dado pues se va a ver obligado en relación ya sea a ciertos bienes constitutivos primarios o en su defecto también para que en un momento dado pues exista luego entonces la obligatoriedad de poder satisfacerlo. Por ello también, perdón, decimos que en esencia los derechos humanos son todas aquellas demandas justificadas, ¿por qué? Por la importancia ética. ¿Por qué? Porque también vemos que se fundamenta en el reconocimiento de que todos nosotros como personas, pues debemos tener estos derechos y que les concede de una importancia intrínseca que contribuye de forma trascendental en los aspectos políticos. ¿Y por qué de los aspectos políticos? Porque, bueno, dicho sea de paso, vemos que así como nosotros tenemos el derecho de poder exigir cuando el Estado está siendo omiso, pues también en el mismo sentido, el Estado, para poder garantizarlos de una manera mucho más amplia, pues también tiene, por un lado, dentro de su propio recurso que ya tiene etiquetado para poder satisfacer esas necesidades,
también tiene el poder de hacer uso, jurídicamente hablando, a través de la creación de impuestos, para que una parte de esto se redireccione en satisfacer aquellas necesidades, pues que de manera muy puntual el mismo Estado le está demandando. Es por ello que la gran importancia de los derechos humanos recae en dos ideas importantes, que es la democracia y la paz. ¿Por qué? Porque este reconocimiento y esta protección se encuentran en la base de las constituciones democráticas. ¿Por qué? ¿Por qué democracia? Porque es el poder del pueblo, que si bien es cierto el poder del pueblo no únicamente de manera conjunta para elegir a los representantes, luego entonces también este poder o esta representatividad que está siendo depositada en determinadas personas tiene en ese mismo sentido que corresponder a este cargo que le está siendo conferido a través de una tutela, de una garantía, del ejercicio óptimo y correcto del cargo que le está siendo conferido, luego entonces para satisfacer estas necesidades. Y por ello, bueno, vemos que el otro ideal es la paz. ¿Por qué? Porque es este supuesto necesario para que exista una protección efectiva dentro del Estado, pero también dentro de un sistema internacional. Es por ello que, como estábamos comentando, ¿no? Esta forma de reconocimiento de los derechos humanos, pues también encuentra fundamentos, ¿no? Por ello decimos que los derechos humanos, si bien es cierto, se encuentran protegidos dentro de mecanismos básicos que son tanto los sistemas jurídicos nacionales, el sistema jurídico internacional y los sistemas jurídicos regionales. ¿Por qué? Porque son formas en que se encuentran depositadas por nivel jerárquico o por posicionamientos en cómo se encuentran distribuidos dentro del ámbito de competencia tanto las acciones, los deberes, pero también las obligaciones, repito, que en escala de competencia se deben realizar para que exista este reconocimiento y esta protección efectiva. Por tanto, la protección de los derechos, como veíamos a nivel internacional, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se lleva a cabo o se ve garantizada para que a partir de ese instrumento jurídico normativo se obligue a todos los estados parte o a todos los estados, hablando de países, a que estructuren o reestructuren tanto sus instrumentos jurídicos como sus políticas públicas en pro de los derechos humanos, ¿no? En mayor medida a través tanto de las normas constitucionales, de los estatutos y de otras normas positivas dentro de sus sistemas jurídicos nacionales. ¿Para qué? Para que, repito, existe esta protección a los derechos humanos. Así vemos, pues, que los derechos humanos, tanto en México como en otros países, son protegidos principalmente a través de reglas constitucionales, estatutarias y otras leyes internas, ¿no? Así como también por todos aquellos instrumentos jurídicos normativos, pues, que de ella emanen. Y, por tanto, bueno, ya entrando en materia, vemos que los derechos humanos, que también todas aquellas obligaciones de los estados que encuentran en un momento dado establecidos, pues van a partir de estos instrumentos internacionales, regionales, nacionales, y que en este sentido, bueno, pues forman el eje rector para la protección, para la promoción, para el respeto y también para la garantía de estos derechos. Por tanto, estos estándares, ¿no? Que en un momento dado se encuentran debidamente señalados en estos instrumentos, pues como ya hemos dicho, ¿no? Constituyen el marco de referencia para poder implementar, para poder dar seguimiento, para poder evaluar estas políticas públicas, así como también para que en un momento se puedan reformular, se pueda discutir, se pueda aprobar, se pueda ejercer o se puedan evaluar todos aquellos presupuestos públicos, porque así como en el mismo sentido existe esta obligatoriedad de protegerlos, de garantizarlos, de publicarlos, de difundirlos, que exista luego entonces esta promoción de los derechos humanos, porque aunque parezca en un momento dado incluso pues difícil de creer, muchas personas en el mundo pues no reconocen que tienen derechos humanos, no saben el significado de los derechos humanos y luego entonces por ello existe graves violaciones a sus derechos precisamente basados en el desconocimiento. Entonces, uno de estos principios o estas formas de reconocimiento y obligación que tiene el Estado pues es publicar, es promulgar, es difundir, ¿no? Los derechos humanos, las instancias encargadas de protegerlos, de garantizarlos, aquellas también instancias encargadas de impartir justicia cuando exista alguna violación, etcétera, ¿no? Pero para que todo esto pues llegue a buen puerto, también se necesita que exista una partida presupuestal o un recurso, porque pues sabemos que sí o sí todo también pues conlleva a un dinero o a un recurso como tal. Y en ese mismo sentido, bueno, pues también vemos
que por ello resulta indispensable pues poder establecer un presupuesto. Como te decía, ¿no? Para poder garantizar o para poder también establecer que existe una progresividad de los derechos humanos en cualquier parte, ¿no? Repito, a nivel internacional, nacional, estatal, regional, municipal, etcétera. Vemos que cada estado o cada gobierno o cada autoridad dentro de su ámbito de competencia pues necesita del diseño de políticas públicas que se encuentren, si bien es cierto, concretas, pero que también estén sostenidas específicamente en el principio de no discriminación, en la garantía del principio de igualdad, y obviamente en base a esto, bueno, que se generen acciones por parte de la autoridad que debe responder de manera transversal y también de manera integral en cuanto a los derechos humanos al considerarlos como indivisibles, universales, interdependientes, y en ese sentido, bueno, es menester garantizar la protección de la dignidad de las personas. Por ello, bueno, es también importante la forma de establecer las políticas y los presupuestos públicos con enfoque en derechos humanos. Y en ese mismo sentido, bueno, se debe de abordar temáticas diferentes como política social, política fiscal, derechos políticos, temáticas en diferentes vertientes como políticas públicas, sociales, económicas, indicadores de evaluaciones, y todos aquellos desafíos políticos, ¿no?, que se enfrentan es precisamente en ese sentido. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos específicamente es aquella que se encarga, principio de cuentas, acompañar y proponer desde una visión, como su nombre lo dice, en materia de derechos humanos, junto con la sociedad civil y en un momento dado, no con la doctrina, no con la academia, pues establecer aquellos factores que favorezcan al fortalecimiento y también a la actualización de las políticas públicas, para que en ese mismo sentido exista una obligatoriedad del Estado para responder sí o sí ante estas demandas sociales, pero también en la forma en que la sociedad debe también contribuir, ¿no? Porque también, si bien es cierto, los enfoques de derechos humanos deben ser imperativos, éticos y jurídicos para guiar la forma de hacer políticas públicas, también debe existir esta conformación de prioridades dentro de las agendas que se asignarán recursos presupuestados y que en ese mismo sentido sean realmente orientados a respetar, a promover, a garantizar, a proteger los derechos de la población y en ese mismo sentido pues también lograr estos estándares de evaluación para que exista una forma de medir, ¿no?, los costos-beneficios, cuánto realmente se está destinando a que exista una difusión de los derechos humanos, pero cómo voy a medir realmente el impacto que está teniendo, cómo yo te voy a decir, bueno, es que se está trabajando o se está generando espacios para que exista una protección de los derechos humanos, una dirección encargada de, en ese mismo sentido, cuando existan algunas violaciones a estos, bueno, realizar un acompañamiento, acudir ante las instancias encargadas de impartir justicia, requerir, ¿no?, girar recomendaciones, etcétera, ¿no?, o colaborar o en vía interinstitucional establecer un antes, un durante y un después dentro de un proceso jurídico, qué sé yo, ¿verdad? Pero todo esto, ¿cómo se impacta? ¿Qué resultados está teniendo? Para que luego entonces, si no, por ello se establece esta redirección de las políticas públicas, porque el fin último es realmente lograr esta garantía y protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque todos aquellos presupuestos públicos deben ser utilizados como una herramienta para la redistribución equitativa de los recursos públicos y que tenga en todo momento el fin de superar las desigualdades sociales, ¿no? Y en este sentido, bueno, desde las cuestiones de género, desde las cuestiones, no sé, culturales, desde las cuestiones de no discriminación, etcétera, ¿no? Para poder avanzar en una garantía y en una real protección de los derechos humanos, ¿no? Por ello, bueno, estos recursos deben emplearse para hacer mucho más efectiva todas aquellas estrategias de desarrollo. ¿Para qué? Para que existan los derechos humanos y que en ese mismo sentido sean respetados y sean garantizados y por tanto pues se prioricen los sectores más excluidos y vulnerables que en toda sociedad desafortunadamente existen, ¿no? Donde vemos que si bien es cierto y de manera desafortunada es triste decirlo, pero pues el porcentaje más vulnerable pues lo ocupan, desafortunadamente lo ocupamos nosotras como mujeres, ¿no? Entonces, que no nada más quede en la literalidad de la norma jurídica la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? O la igualdad de la protección de los derechos humanos, ¿no? Que se escucha muy bonito, pero desafortunadamente en la praxis dista mucho de ser una realidad, ya que existen o continúan existiendo trabajos que la cuestión remunerada
pues a todas luces es desproporcional o desequilibrada. No existe realmente esta garantía o esta protección de los derechos humanos de las personas. Existen todavía prácticas de acoso laboral, de violación a los derechos humanos, de no acceso a la justicia, de vulneración o violaciones en jornadas laborales, etcétera, ¿no? Todas estas circunstancias que, si bien es cierto, van dirigidas a todos o que desafortunadamente todos en algún momento dado hemos pasado por ella, pero pues se ve mucho más pronunciado en este género, ¿verdad? Entonces, bueno, si bien es cierto, la Constitución sustenta la planeación de desarrollo y las finanzas públicas, pero bueno, en ese sentido nos dice pues que son responsabilidad o quehacer del Estado y que por tanto debe considerar el estatus que adquieren los derechos humanos, específicamente con la reforma que se generó en el 2011, ¿no? Estableciendo lo más benéfico para las personas, la igualdad en el reconocimiento, la ponderación de los tratados internacionales, también en esa misma escala de posicionamiento en la Constitución para que atendiendo al principio pro persona se garantice de una manera más efectiva los derechos de nosotros como persona. Bueno, pues vemos que este cúmulo de tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, específicamente en materia de derechos humanos, involucran tanto la obligación constitucional como también la aceptación implícita de qué, de establecer un compromiso internacional. Y este compromiso internacional es respecto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahí establece que se debe reflejar una planeación, pero también debe ser tomada en cuenta las finanzas públicas, porque no nada más debe quedar en la letra, sino también en la práctica, pero para poder ejecutarlo se necesita de una partida presupuestal y es precisamente en donde de manera desafortunada pues el Estado flaquea, ¿verdad? Ya que si bien es cierto redirecciona en otras circunstancias, pero en lo que es mucho más necesario, porque estamos hablando de la dignidad humana, pues es en donde dista mucho de llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces, vemos que este cumplimiento de los derechos humanos de nosotros como individuos y también de la protección y la prevención de la vulneración de estos, pues en todo momento debe ser una guía para la realización de obligaciones de los gobiernos, como hemos dicho, en los diferentes niveles de gobierno y también de los diferentes poderes, ¿no? Ya vemos que nuestro Estado, si bien es cierto, es tripartita, que existe esta distribución o división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y que cada uno dentro de su ámbito de competencia, pues tiene que servir ¿para qué? Para que exista una mayor claridad en cuál es el conjunto de obligaciones que debe tener el Estado para que luego entonces existe este cumplimiento efectivo y esta satisfacción real desde la proposición, discusión y aprobación del presupuesto. Por tanto, pues también hay que reconocer y hay que dar cumplimiento a estas obligaciones que el Estado tiene para presentar algunos problemas de índole dentro de materia de derechos humanos, como luego entonces establecer en qué consiste esta, cuáles son los inconvenientes en el carácter político, económico, programático, técnico, instrumental, etcétera, ¿no? Que si bien es cierto, pone o puede generar un estancamiento en el ejercicio de la protección de estos derechos humanos. Y es por ello que como se establece, ¿no? La planeación del desarrollo y las finanzas públicas, pues son responsabilidad del Estado y que es a ellos a quienes les corresponde la atribución de determinar la forma en que se van a llevar a cabo, de establecer también una metodología y también generar instrumentos correspondientes para que luego entonces exista una forma de gobierno, tanto federal, estatal como municipal, en donde se inicie la aplicación modelo para gestionar estos resultados, ¿no? Y establecer también un instrumento central del presupuesto basado en resultados. Esta forma de reconocimiento o de proceso de modernización de la gestión pública, pues orienta el presupuesto de crear bienes, pero también de establecer servicios que tengan un impacto general a través de un enmarcado paso para la gestión pública, burocrática, la gerencial. Esto significa poder establecer márgenes en cuanto a la mejora en la calidad del gasto público a través de qué, de incentivar la eficacia. ¿Y cómo vamos a poder establecerlo? Como hemos dicho desde un principio, mediante la forma de establecer mecanismos de medición de resultados, ¿no? Porque si bien es cierto, pues muchos dentro de su presupuesto de egresos o dentro de su programa o plan de ejercicio fiscal para el nuevo año, pues establece, ¿no? Determinado recurso en materia de equidad de género, ¿no? Y ahí, en ese sentido, bueno, mediante la difusión de qué son los derechos humanos, de la protección e igualdad en el reconocimiento de la protección de los derechos de las mujeres, de acudir a instancias encargadas de impartir justicia, no sé, de brindar asesorías jurídicas, de hacer campañas de difusión de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Mecanismos precisamente generados en la promoción, pero realmente, ¿dónde se realizan? ¿Cuántas personas están siendo beneficiadas? Realmente
se logra el impacto que se pretende, y no únicamente porque existan o no estos programas, sino también quién los está otorgando, existe el personal calificado, se está llevando a cabo a través de o de manera correcta, utilizando un lenguaje claro a nivel de las personas a quienes está siendo dirigida esta plática, ¿no? O sea, que todo tenga que ser de manera tal que exista una cuestión clara, una cuestión entendible, y luego entonces esta medición de resultados, porque no únicamente puede ser beneficio a 100 personas, no, pues 100 personas pueden llegar, pero el fin no es el número en sí, sino es cuántas de estas 100 personas realmente entendimos, ¿no? El porqué de la protección de los derechos humanos, a dónde yo tengo que acudir, yo como persona tengo derechos humanos, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Que mucho lo conocemos o incluso lo vemos como temas que quizá ya damos por hecho que se conocen, pero que desafortunadamente, cuál es el nivel de analfabetismo en México. Y en ese mismo sentido, pues emanado de esta condicionante o de este interrogante, pues ya vamos a obtener una respuesta, ¿verdad? Entonces, por ello se dice que se establezca un modelo de mejoramiento en la calidad, de mejoramiento en cuanto al contenido, pero que luego entonces también exista una correcta forma de medición de resultados. Y esa estrategia, bueno, si bien es cierto, genera o puede generar una herramienta presupuestal que contribuya de manera primero temporal, pero después compensatoria, a remediar todas estas brechas de desigualdad social y de género, y también lograr el incumplimiento o la prevención de vulneraciones en materia de derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué tan importante es todo esto? Ahora bien, cuando nosotros estamos reconociendo estas formas específicas que se tienen que generar, estas formas de medición, bueno, pues también vemos que es importante que existan a la par de recursos financieros, a la par de gestión o establecimiento de finanzas públicas acordes en materia de derechos humanos, pues también es necesario que existan instituciones financieras, tanto a nivel internacional, nacional y demás, que generen una influencia en los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque a partir de esto, pues también se verá una forma de poder tener un control de este recurso, ¿no? Ya que se deben establecer directrices, formas de poder establecer este recurso, por un lado, que viene o que devenga del Estado, aquel recurso que, si bien es cierto, en vía de colaboración interinstitucional puede provenir del sector privado, todo aquello también que debe ser medible, contabilizado, ¿no? Y evaluado, que también proviene de recursos que el propio Estado va a generar mediante el requerimiento de impuestos, ¿no? Porque también vemos que, si bien es cierto, la misma autonomía del Estado te confiere que puedas requerir por concepto de tributo, y que nosotros sí o sí como ciudadanos estamos obligados a realizarlo, pero que también al momento que nosotros realizamos esta contribución por concepto de impuesto, también el Estado está obligado a redireccionarlo en satisfacer las necesidades que de manera pues más medible o más demandante pues se tenga por parte de la sociedad. Y obviamente, ¿qué más demanda que la protección, la salvaguarda de los derechos humanos? Entonces, que en ese mismo sentido, bueno, si bien es cierto, el Estado sí o sí del propio recurso tiene que emitir o destinar una partida presupuestal directamente en materia de derechos humanos, promoción, difusión, protección, garantía y salvaguarda de estos. Por otro lado, también todo aquello que obtiene, ¿no?, del sector privado, y como te comentaba, todo aquello que también en un momento dado va a gestionar a través de los impuestos, y que va a ir a un mismo fondo, ¿verdad? A un mismo fondo. Entonces, este fondo, ¿cómo está siendo distribuido? ¿A qué número de población realmente está siendo beneficiado? ¿Y cuál es el costo real de los derechos humanos? Yo, como sujeto que me encuentro en una libertad, cómo también, o cuál es el costo de los derechos humanos, se me ocurre, porque es distinto yo como persona que me encuentro gozando de mi libertad a una persona que se encuentra en un centro penitenciario, ¿no? Porque si bien es cierto, tienes de manera temporal, según o dependiendo, ¿no?, el delito que sea cometido, pero tienes de manera temporal limitada o coartada tu libertad de tránsito o tu libertad tal cual, pero eso no exime a que no tengas otros derechos humanos, como cuáles, como la vida, como la salud, ¿no? Como la libertad de religión, como el derecho humano al trabajo, ¿no? Como X, ¿no? Derechos humanos, pero también
¿Cuál es el costo de estos, verdad? ¿Por qué? Porque si tú me dices tienes derecho a la vida, perfecto. Entonces el Estado sabemos que tiene que asignar o designar un recurso. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades inmediatas, ¿no? Como puede ser el alimento. Entonces, ¿cuánto el Estado está destinando para que exista también esta garantía, ¿no? Para que existan condiciones acordes a las necesidades, desayuno, comida, cena. ¿Cuánto también está otorgando por cuestión de recurso para que existan, se me ocurre en este mismo sentido, otro derecho humano que es a la salud? Y cuando hablo de la salud, si bien es cierto no haber un médico, una enfermera, etcétera, pero cuando algún reo o interno se enferma, pues también corresponde de manera específica al Estado otorgarle o garantizarle esta atención, ¿no? Tanto en médicos, en medicina, ¿no? También le corresponde al Estado, ¿no? Todas aquellas demás cuestiones inherentes a su condición de vida, como por ejemplo, ¿no? Si no tiene algún familiar, bueno, dotarlo de los artículos de primera necesidad, pasta dental, papel higiénico, no sé, a nosotros como mujeres, toallas femeninas, etcétera, ¿no? Entonces vemos que en mayor o en menor escala, pero de peso en peso, pues va generando un monto y que al momento de que exista una medición, también eso conlleva a el costo de los derechos humanos, ¿no? Porque si bien es cierto, aunque te encuentres privado de tu libertad, no por eso dejas de ser persona y no por eso dejas de tener otro tipo de derechos. Existe una cuestión temporal del por qué no goces de una libertad, ¿no? Pero eso no te exime de de otro uso, goce y disfrute de derechos humanos, y que, repito, el Estado sí o sí se encuentra obligado a garantizar, a cumplir, y en este mismo sentido que existe una manera amplia y una condición digna, ¿no? Por eso se dice dignidad humana, que todos estos derechos pues sean en el mismo sentido al igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces vemos que para poder reconocer o para, en este caso, dar cumplimiento a estas obligaciones que el Estado tiene, pues obviamente se enfrenta a problemas tanto de contenido en materia de derechos humanos, pero también en cuanto a la interpretación del significado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente existen inconvenientes de carácter político y tintes económicos, tintes culturales y de muchos otros tipos que no vamos a entrar en detalle, pero que en muchas ocasiones no se llega al fin que se debería por este tipo de especificidades, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión burocrática, normativa, político-administrativa, ¿no? Tanto de la administración pública, del poder legislativo y de todos aquellos que tengan en mayor o menor medida injerencia, pues también deben de intervenir para que exista un diseño, una aprobación, una ejecución de las políticas públicas que en un momento dado pues tenga que implementar el gobierno, ¿no? Por tanto, bueno, vuelvo a hacer hincapié en que debe existir una planeación en el desarrollo y en las finanzas públicas, que repito, son responsabilidad del Estado en cuanto a la atribución y en cuanto a la determinación para que puedan llevar a cabo esta forma de metodología y esta correcta, pues, instrumentación confiable, ¿no? Bueno, también vemos que en esta forma esperada de preparación y de diseño de políticas públicas, es importante que se tomen en cuenta también aquellos planes de desarrollo, ¿no? Aquellos programas, aquellos proyectos, y luego entonces aquel presupuesto dirigido a garantizar tanto la realización, pero también el ejercicio de los derechos humanos, para que todo esto, bueno, pues ayude a un cumplimiento de las obligaciones que ya de sí o sí están siendo impuestas, ¿no? Al Estado, y que, bueno, en ese mismo sentido ayuden al cumplimiento de las obligaciones también que deban reconocerse y que deban proteger. Estas normas y estos estándares de derecho pues facilitarán la identificación de las condiciones necesarias para lograr un cumplimiento óptimo, y esto pues se convertirá en un punto medular para que los gobiernos requieran información suficiente y clara acerca de los derechos humanos que ya han sido cumplidos, pero también aquellos que continúan siendo vulnerados, ¿no? Continúan siendo violados. Y en ese mismo sentido, bueno, pues van a establecer estas formas de reconocimiento, estas formas de identificación de sus causas, pero también van a conocer cuáles son las obligaciones para poder prevenir
todas estas violaciones. Es por ello que el gasto etiquetado como herramienta presupuestal debe, repito, ser establecida para poder contribuir de manera temporal y, como ya lo he comentado, de manera compensatoria a remediar todas estas brechas de desigualdad social, ¿no? Y lograr entonces el cumplimiento de estas formas específicas que debe tener el Estado para lograr la igualdad en el reconocimiento de los derechos de las personas, ¿no? Que si bien es cierto, hombres y mujeres, no nada más en la letra tengan igualdad de derechos, sino que en la práctica podamos decir, ahora sí existe esta igualdad, ¿no? Sustantiva, esta igualdad, ya no existen brechas de ninguna índole y todos gozamos en el mismo sentido de los derechos humanos. Es por ello, vemos que se deben, primeramente, para lograr estas tan anheladas condiciones de igualdad, adicional a que el Estado debe etiquetar el recurso, debe realizar todas estas gestiones, pues también se deben focalizar todos aquellos programas, acciones y estrategias de políticas públicas que van siendo dirigidas específicamente a las mujeres de edad, tanto de niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores, ¿no? ¿Y por qué hablo en ese mismo sentido de mujeres? Porque como ya comentábamos, de manera desafortunada, pues son uno de los principales grupos en condición de vulnerabilidad, que si bien es cierto y de manera desafortunada, en todos los países del mundo, pues continuamos siendo vulneradas, ¿no? Y aquí, sin importar posición económica, no sé, de algún tipo de condición de estudio y demás, porque puede ser que tengas un grado académico elevado, pero eso no te exime a que puedas ser víctima de algún tipo de violación a un derecho humano, ¿no? Ya sea, como hace rato comentábamos, un acoso laboral, una violencia institucional, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, siendo honestas, es importante, repito, que si bien es cierto, existan partidas presupuestales redireccionadas en lograr esta garantía y esta protección de derechos humanos, pero a la par, pues también que existe una correcta distribución o medición de resultados, pero en el mismo sentido, un monitoreo de cuáles son o cuáles están siendo realmente los focos que se tienen que centrar y dónde se tiene que redireccionar este recurso para que luego entonces existan estas tan anheladas condiciones de igualdad. Bueno, en ese mismo sentido, apreciables alumnas y alumnos, también estamos viendo que a la par de que existe un modelo de resultados o de búsqueda de resultados, también debe existir este presupuesto basado en resultados. El presupuesto debe de comprender postulados que buscan maximizar el uso de los recursos con la obtención de resultados esperados y obviamente también medir la población a través de la generación de bienes y servicios. En otro sentido, también debe estar el enfoque de derechos humanos promovido por organismos especializados en la materia y también que emanen de acuerdos internacionales, como por ejemplo la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena, ¿no? Que en ese mismo sentido llama a los estados a que adopten los planes nacionales de acción y también todas aquellas medidas para poder cumplir con las obligaciones que tienen en un momento dado, ¿no? Esta implementación del enfoque de resultados, pues debe adoptar un conjunto de herramientas que en un momento dado permitan apoyar las decisiones presupuestarias en información donde se incorporen resultados del ejercicio del presupuesto. También que contenga la metodología dentro del marco lógico y en el mismo sentido, pues que cuente con un sistema de evaluación del desempeño, ¿no? Por tanto, todas estas tomas de decisiones pues se van a basar en una planificación estratégica porque se van a privilegiar datos cuantificables que logren ser una evidencia dentro del logro de los resultados, pues obviamente que en un espacio pues se espera. Este enfoque pues encamina tanto la creación del valor público en el nivel del servicio, pero también en la producción, en la actividad, en el proyecto y en todas aquellas acciones que en un momento dado pues se puedan requerir para que exista esta correcta medición, ¿no? Por tanto, la forma en que se concrete la actuación pública debe ser destinada específicamente en la ciudadanía y que debe ser considerada como un elector, como un administrador o como un contribuyente, en donde pues se posicione o se pondere el papel central multidimensional para que exista una participación continua dentro de la ciudadanía en el proceso de creación del valor público de una visión ciudadana
¿Por qué? Porque pues es la misma ciudadanía la que sabe y conoce de primer contacto pues cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, cuáles son todos aquellos focos de atención que se requieren, ¿no? Porque aquí vemos de que no es lo mismo que yo como María Catalina acuda a realizar una denuncia a una violación de mis derechos humanos, a que obviamente yo forme parte de un padrón donde X número de personas pues también están siendo víctimas de lo mismo, ¿no? Entonces, por ello se dice que la sociedad de manera conjunta, al principio yo comentaba, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no únicamente trabaja de manera específica sola, sino también interviene en otros ejes como la sociedad civil, como la misma ciudadanía que no forma parte de una asociación, pero que en lo particular también tiene esta necesidad de obtención de resultados, de medición de resultados, de demandas, no únicamente al Estado, sino también a otros ejes, y que luego entonces no existe un resultado como tal, o que si bien es cierto existe en el oído, ¿no? Que hay un presupuesto para la protección de los derechos humanos, pero nunca sabemos realmente cómo aterriza, ¿no? O qué impacto están teniendo, o cuál es la forma de accionar del Estado, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias de modelos, de costos, de beneficios y de quienes pueden intervenir en mayor o menor escala, pues luego entonces nos va a dar un resultado medible, ¿no? Y cómo se deberán establecer una medición de los financiamientos públicos y privados que en un momento dado deben ser focalizados en la protección, salvaguarda y garantía de estos derechos humanos. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, el día de hoy, pues con ello vamos a dar culminada nuestra sesión virtual, esperando en la medida de lo posible, pues también puedan estar conectados para nuestra siguiente sesión del próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Y también recordar que esta sesión está siendo grabada, les compartiré de manera específica dentro de nuestro apartado de foro, y ante cualquier duda, ante cualquier comentario, como siempre, estoy a sus apreciables órdenes. Les deseo que tengan mucho éxito y que en ese mismo sentido estén bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.